Hay un conocimiento que no pertenece al tiempo. No puede ser reducido a fórmulas, ni encerrado en templos, ni grabado en piedra sin que su esencia se escurra como arena entre los dedos de quien intenta poseerlo. Ha sido susurrado en cuevas ocultas, codificado en símbolos, oculto detrás de parábolas, prohibido por imperios y olvidado por generaciones. Pero jamás ha dejado de existir. Se mueve como un río subterráneo, fluyendo silencioso debajo del entramado de la historia, esperando a ser redescubierto por aquellos cuyas almas están preparadas para comprenderlo. Este conocimiento no es otra cosa que el secreto detrás de la creación, la llave que abre todas las puertas, el código que moldea la realidad misma. El universo es una estructura de vibraciones, y la conciencia es el cincel con el que el hombre esculpe su destino. Esta es una verdad tan antigua como los primeros escritos de los sabios de Sumeria, tan poderosa como las palabras que resonaron en la boca de los profetas, tan peligrosa que ha sido ocultada, distorsionada, prohibida, para evitar que los hombres descubran que no son esclavos de su entorno, sino los arquitectos de su existencia. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. La clave ha estado ahí desde el principio. La realidad responde a la palabra, al pensamiento, a la intención. Pero esta afirmación es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Imagina un rey que, en su vanidad, ordena construir un palacio dentro del océano, sin entender que la naturaleza del agua no se doblega a la rigidez de la piedra. Así es el hombre que intenta controlar su destino sin comprender la estructura de la realidad. Cada acto, cada pensamiento, cada palabra pronunciada es un eco en la vasta red del universo, un hilo que se entreteje con otros, formando la tela invisible de la existencia. Los antiguos sabían esto. Los egipcios codificaron este principio en el poder de los jeroglíficos sagrados, los hebreos lo encerraron en la mística del nombre inefable, los hindúes lo manifestaron a través del sonido primordial, el aún, y los gnósticos lo ocultaron en textos que fueron perseguidos y destruidos porque contenían un mensaje peligroso: el ser humano es más que carne, es chispa, es palabra, es creador. Pero si la realidad puede ser moldeada, si el destino no es más que una sombra proyectada por la mente, ¿por qué tantos viven atrapados en la miseria de lo inmutable? Porque hay un velo, un espejismo, una prisión hecha de creencias impuestas, de miedos heredados, de estructuras diseñadas para mantener a los hombres encadenados a la ilusión de que no tienen poder. El físico cuántico Max Planck, uno de los padres de la mecánica cuántica, lo expresó de manera simple pero demoledora: la materia no existe como tal. Toda materia se origina y existe solo en virtud de una fuerza. Debemos suponer que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda materia. Lo que los científicos apenas comienzan a comprender, los antiguos lo sabían en su médula: la realidad no es sólida, es maleable. Y quienes controlan la percepción de la realidad, controlan el mundo. Los viejos textos hablan de dioses que crearon con la palabra, de magos que transformaron el plomo en oro con la voluntad, de hombres que ascendieron a dimensiones más altas porque supieron descifrar el lenguaje oculto del universo. Pero aquí no estamos hablando de mitos ni de supersticiones. Estamos hablando de la capacidad de transformar lo intangible en tangible, de entender que la mente no es solo un observador pasivo, sino la gran tejedora del destino. El Zohar, el libro sagrado de la Cábala, dice que el pensamiento es el primer velo de la luz infinita. Detrás de todo pensamiento hay una vibración, detrás de toda vibración hay una frecuencia, y detrás de toda frecuencia hay un código. Cuando los alquimistas hablaban de convertir el plomo en oro, no hablaban solo de metales, hablaban del alma, de la transmutación de lo denso en lo sutil, del dominio sobre la ilusión. Y si todo es vibración, si todo es código, entonces aquel que sepa escribir en el tejido de la realidad podrá reescribir su destino. Pero la gran ironía es que el poder de crear y transformar la realidad siempre ha estado en nuestras manos, solo que nos han enseñado a usarlo en nuestra contra. A través del miedo, a través de la duda, a través de la constante repetición de ideas que nos reducen, que nos limitan, que nos dicen que no podemos, que no debemos, que no somos dignos. Así es como el hombre se convierte en esclavo sin necesidad de cadenas. Y, sin embargo, basta un solo instante de claridad, una sola grieta en el velo, para que todo se derrumbe y la verdad se revele.
El mundo ha sido construido sobre un pacto de silencio. Pero este libro no es un libro cualquiera. No es una simple acumulación de ideas, no es una exposición de teorías, no es un juego intelectual. Es un espejo. Un portal. Una llave. Si lo lees con los ojos del intelecto, solo encontrarás palabras, pero si lo lees con la percepción de quien sabe que el mundo no es lo que parece, entonces tal vez, solo tal vez, puedas recordar lo que siempre has sabido, que la realidad es una sombra moldeable y que el poder de transformarla ha estado dentro de ti desde el principio de los tiempos. Las llaves del universo. Sabiduría oculta para obtenerlo todo. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 90% que visita en nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El verbo creador y el poder de la palabra perdida. El universo entero es una vibración suspendida en el infinito. Desde el murmullo del viento hasta el estruendo de una estrella que colapsa, todo lo que existe es un eco, una resonancia, una onda de significado que se despliega en el vacío. Nada existe sin sonido, y nada se manifiesta sin que primero haya sido pronunciado en el lenguaje secreto de la creación. Los antiguos sabios sabían que las palabras no eran meros símbolos arbitrarios, sino llaves para abrir los cimientos mismos de la realidad. En el principio no hubo materia, ni tiempo, ni movimiento. Hubo sonido. Hubo verbo. Y el verbo se hizo carne. En el Génesis, el acto supremo de creación no es el golpe de un cincel divino ni el despliegue de una energía caótica, sino la pronunciación de un mandato: hágase la luz. Y la luz fue hecha. Esta es la primera gran revelación del poder de la palabra. Todo lo que existe ha sido pronunciado. En la cábala hebrea, se dice que Dios creó el mundo con las 22 letras del alfabeto sagrado, porque cada una de ellas encierra una vibración específica, una geometría invisible que al ser combinada genera patrones de existencia. El tetragramatón, el nombre de 4 letras impronunciables de Dios, no es solo un título, sino una fórmula, un código de poder capaz de ordenar el caos. Pero si el mundo fue hecho con palabras, entonces la realidad misma es mareable, pues quien posea el conocimiento del verbo posee el conocimiento de la creación. Y esta es la razón por la que la palabra perdida ha sido ocultada. A lo largo de la historia, el verbo creador ha sido mutilado, fragmentado, disfrazado en símbolos y parábolas. Los egipcios hablaban del Ren, el nombre secreto de cada persona, un sonido que encerraba su destino y su poder. Si alguien conocía tu Ren, podía controlarte, pues tu existencia dependía de la vibración que te había dado vida. En los templos herméticos, los iniciados aprendían que no basta con hablar, sino que hay que emitir, proyectar la palabra con intención, con una vibración alineada con las fuerzas que gobiernan el universo. Y en el Evangelio de Tomás, uno de los textos gnósticos prohibidos, Jesús no habla de fe ciega, sino del conocimiento del poder del verbo. Si dices a la montaña, muévete, y crees en tu palabra, la montaña se moverá. Lo que diferencia una palabra común de un verbo creador es la vibración que la acompaña. Un murmullo sin conciencia es un ruido sin peso, pero una palabra pronunciada con certeza se convierte en un decreto cósmico. Los tibetanos entienden este principio en sus mantras, los sufíes en sus dhikr, los cristianos primitivos en el logos que daba forma a todo. Pero este conocimiento se ha perdido porque el mundo moderno ha transformado el lenguaje en algo vacío, en un arma que se dispara sin precisión, en un eco sin dueño. Cuando los alquimistas buscaban la piedra filosofal, no buscaban una sustancia física, sino la capacidad de transmutar lo burdo en lo sutil, de convertir lo imposible en real. Y sabían que la clave estaba en el verbo. No en un simple sonido, sino en el acto de nombrar con plena conciencia, con la certeza absoluta de que la palabra es una semilla que germina en la estructura misma del tiempo. Esta es la razón por la que los nombres de Dios en tantas tradiciones no pueden ser pronunciados sin riesgo. No son etiquetas, son llaves, y abrir ciertas puertas sin conocimiento puede alterar el orden de lo existente.
Las historias están llenas de ejemplos de aquellos que usaron el verbo para moldear su destino. Moisés, quien alzó su voz y partió el mar. Jesús, quien con una sola palabra devolvía la vida. Hermes Trismegisto, cuyo Asclepio enseñaba que el mundo es un espejo de la mente, y que el que sepa hablar con autoridad puede cambiar la imagen reflejada. Pero si el verbo tiene poder, entonces la humanidad ha sido condenada a una esclavitud que pocos pueden ver, el uso inconsciente de la palabra. Nos enseñan a hablar sin pensar, a repetir sin cuestionar, a invocar nuestra propia derrota con frases que parecen inofensivas pero que son decretos encadenantes. Las religiones, los sistemas de poder y las estructuras de control han entendido esto desde siempre. No es casualidad que las palabras sean utilizadas como herramientas de dominación, ni que las narrativas sean más poderosas que los ejércitos. Quien controla el verbo, controla la realidad. Y quien pierde la conciencia del poder de su palabra, se convierte en un esclavo de aquellos que sí la comprenden. Pero el verbo perdido no está perdido del todo. Se oculta en los silencios entre las frases, en las escrituras que pocos leen con ojos despiertos, en la vibración que resuena en el corazón de quienes han entendido que la creación no es un evento terminado, sino un proceso constante. Cada pensamiento que se convierte en palabra es una chispa en la vastedad del cosmos, y cada palabra es un ladrillo en la construcción de nuestra propia existencia. Si quieres cambiar tu destino, cambia tu verbo. No repitas las palabras de otros sin cuestionarlas. No pronuncies derrotas disfrazadas de quejas. No invoques sombras con el lenguaje de la desesperanza. Aprende a hablar como hablaban los antiguos, no desde la garganta, sino desde la esencia. Porque si el verbo es el principio de todo, entonces todo puede ser creado, destruido o transformado con una sola palabra bien dicha. En el principio era el verbo. Y el verbo sigue aquí, esperando a ser redescubierto. Capítulo 2. El misterio de la fe, como las escrituras antiguas enseñan la manifestación. El mundo visible es solo un reflejo de lo invisible. Como el río que parece fluir por sí mismo sin que el ojo humano perciba la fuerza de la corriente subterránea que lo guía, así también la realidad responde a leyes ocultas que han sido codificadas en las grandes escrituras sagradas. La fe no es una creencia ingenua y un acto de sumisión ciega, sino la llave que abre las puertas de lo imposible, el puente entre lo que es y lo que puede ser. Es la fuerza primigenia de la manifestación, el aliento del cosmos que transforma lo etéreo en materia. Pero su verdadero significado ha sido tergiversado a lo largo del tiempo, convertido en dogma en lugar de ser comprendido como una herramienta de poder. Cuando Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete de aquí para allá, y se movería, Mateo 5:20, no estaba hablando en parábolas. Estaba revelando un principio fundamental del universo. La realidad obedece a la certeza absoluta del espíritu. Lo que llamamos milagros no son eventos sobrenaturales, sino manifestaciones de una ley que pocos comprenden y aún menos saben aplicar. La fe no es un simple deseo ni una esperanza incierta, es un estado de certeza inquebrantable, una resonancia interna que moldea el tejido mismo del mundo. Los gnósticos enseñaban que la fe era el conocimiento directo de lo divino, no una creencia impuesta desde fuera. En el Evangelio de Felipe, se dice que la fe es como una lámpara encendida en la oscuridad, iluminando lo que antes era invisible. Esto significa que la realidad que experimentamos no es fija ni inmutable, es el resultado de nuestra conciencia y de lo que nos permitimos ver. La ceguera no está en los ojos, sino en la mente que no se atreve a creer en su propio poder. Los sabios de la antigüedad entendían que la fe no era una emoción, sino una vibración que alinea al individuo con la fuente creadora. En la Cábala se habla de emuna, una palabra que se traduce como fe, pero cuyo significado real es mucho más profundo. Emuna no es una creencia pasiva, sino una conexión inquebrantable con la estructura divina del universo, una certeza tan absoluta que la realidad no tiene otra opción más que responder. Los antiguos cabalistas afirmaban que quien poseía emuna podía hablar el lenguaje de los ángeles, abrir puertas que ningún otro podía cruzar y recibir respuestas sin hacer preguntas. Pero si la fe es el motor de la manifestación, ¿por qué tan pocos logran transformar su realidad?
porque la mayoría confunde fe con deseo, certeza con esperanza, convicción con duda disfrazada. El problema no está en el universo ni en la falta de poder, sino en la contradicción interna del que dice creer pero en su interior teme. Los textos cerrados son claros en esto. Cuando pidan algo en oración, crean que ya lo han recibido, y lo obtendrán. Marcos 11 y 24. La clave no es pedir, sino saber que ya está hecho. No es desear, sino asumir que lo deseado ya es una realidad. Los monjes tibetanos practican una forma de oración que no pide, sino que afirma. No dicen que la paz venga, sino la paz es. No suplican salud, sino que proclaman estoy sano. Porque el universo no responde a súplicas, sino a frecuencias. Un hombre que pide con desesperación solo está afirmando su propia carencia, y por lo tanto, el vacío en su interior seguirá manifestándose en su realidad. Pero aquel que siente la certeza en cada célula de su ser, aquel que no espera porque ya sabe que lo tiene, mueve montañas sin esfuerzo. Los místicos sufíes hablan de un estado llamado yakin, la certeza absoluta. Se dice que cuando alguien alcanza este nivel de fe, la materia misma se dobla a su voluntad. Hay historias de santos que caminaban sobre el agua no porque desafiaran la física, sino porque su certeza de que podían hacerlo era mayor que la fuerza de la gravedad. Pero estas historias no son solo relatos antiguos, son pruebas de que la realidad es una proyección de la mente y que el mundo externo es una sombra de nuestras convicciones internas. La verdadera pregunta es, ¿cómo recuperar este poder? La respuesta está en desaprender. Desde el nacimiento, el mundo nos ha entrenado para dudar, para medir nuestras expectativas, para conformarnos con lo que se nos dice que es posible. Se nos ha enseñado que el fuego quema, pero los faquires caminan sobre brasas sin sentir dolor. Se nos ha dicho que el tiempo es lineal, pero los yogis entran en trances en los que los años pasan en minutos. Se nos ha inculcado que el destino es inmutable, pero hay quienes con solo una decisión cambian el curso de su vida de manera tan radical que parece que han nacido de nuevo. La fe es recordar lo que ya sabemos en lo más profundo de nuestro ser, que somos creadores, no víctimas. Que la realidad es una arcilla moldeable, no un muro inquebrantable. Que el universo no responde a nuestras palabras vacías, sino a la vibración de nuestra certeza. Si quieres manifestar, no pidas. Si deseas transformar tu vida, no esperes. Asume que lo que quieres ya es tuyo. Vive como si el milagro ya hubiera ocurrido. Y cuando la montaña se mueva, cuando lo imposible se hará posible, no te sorprendas. Solo habrás recordado cómo funciona el universo. Capítulo 3. El conocimiento sellado, evangelios apócrifos y sabiduría prohibida. El silencio es más poderoso que la palabra cuando lo que se oculta tiene el peso de la verdad. A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de un fenómeno recurrente. Cuando un conocimiento amenaza con liberar al hombre de su ignorancia, es perseguido, silenciado y condenado al olvido. Así ocurrió con los textos que alguna vez iluminaron los caminos ocultos del espíritu, aquellos escritos que, por no ajustarse a la narrativa oficial, fueron desterrados de la historia. No fueron destruidos por ser falsos, sino porque revelaban demasiado. Eran fragmentos de una realidad sellada, piezas de un rompecabezas que, de ser ensamblado, mostraría el rostro desnudo del poder divino dentro del hombre. Los llamados evangelios apócrifos no son simples escritos olvidados en la arena del tiempo. Son llaves, testigos de una sabiduría más profunda que la que se permitió a los hombres comunes. En ellos, Jesús no es solo el Hijo de Dios según la tradición impuesta, sino el Maestro que guía hacia la comprensión de que lo divino no es externo, sino que reside en el interior de cada ser. En el Evangelio de Tomás, una de las joyas descubiertas en Nag Hammadi, se encuentra una afirmación que por sí sola podría derrumbar los cimientos de toda estructura de control espiritual: el reino de Dios está dentro de vosotros y a vuestro alrededor, no en edificios de madera y piedra. Partid un trozo de madera, y allí estaré. Levantad una piedra, y me encontraréis. Esta idea era peligrosa porque despojaba a las instituciones religiosas de su monopolio sobre la verdad. Si Dios no habitaba en templos, si no se necesitaban intermediarios para acceder al conocimiento divino, entonces el hombre era libre.
y la libertad es lo único que el poder no puede tolerar. La verdadera herejía nunca fue la disidencia, sino la comprensión de que la divinidad no está en las alturas inalcanzables, sino en la profundidad del propio ser. Pero los textos ocultos van más allá de un simple mensaje de introspección. Hablan de una estructura secreta de la realidad, de principios que, si se comprenden, otorgan al ser humano la capacidad de moldear el mundo a su voluntad. En el Evangelio de María Magdalena, la discípula más incomprendida, se habla de los obstáculos del alma en su camino de regreso a la luz, de cómo el conocimiento verdadero no es una doctrina, sino un despertar. María no era una simple seguidora, era la depositaria de una enseñanza que fue silenciada porque elevaba el rol del ser humano a un nivel en el que ningún sistema de poder podía dominarlo. La gnosis, ese saber oculto que ha sido perseguido desde tiempos inmemoriales, enseña que el universo es un velo que debe ser rasgado para ver la verdad. En los textos gnósticos, el demiurgo es el arquitecto del mundo material, una entidad que mantiene a los hombres atrapados en la ilusión de la separación. Pero Jesús, en estos mismos textos, no viene a ofrecer salvación en términos tradicionales, sino a revelar el camino para recordar lo que se ha olvidado. En el Evangelio de Judas, otro de los escritos prohibidos, se presenta una versión del Maestro radicalmente distinta a la que nos enseñaron. Jesús no busca seguidores ciegos, sino aquellos con la capacidad de comprender que la materia es una prisión que puede ser trascendida. Los antiguos sabían que la manifestación de la realidad dependía del conocimiento del lenguaje oculto del cosmos. No es casualidad que en el Sefer Yetzirah, uno de los textos místicos de la Cábala, se explique que el universo fue creado con combinaciones específicas de letras sagradas. Las palabras no son meros sonidos, sino estructuras que moldean la existencia. Así como los nombres de Dios eran considerados demasiado poderosos para ser pronunciados sin conciencia, los evangelios apócrifos contenían revelaciones que podían alterar la percepción de la realidad de quien las comprendiera. Pero, ¿por qué esconder la verdad si la verdad libera? Porque no todos están preparados para sostener el peso de lo absoluto. En el mito de la caverna de Platón, aquellos que ven la luz y regresan para compartir su conocimiento con quienes aún están encadenados en la oscuridad son rechazados y perseguidos. Lo mismo ha ocurrido con cada revelación que ha desafiado el orden establecido. La historia no es más que un relato de luces que fueron apagadas para que la sombra de la ignorancia reinara sin resistencia. Sin embargo, el conocimiento no puede ser destruido, solo ocultado. Los textos sagrados perdidos han sido recuperados en tiempos recientes porque la humanidad se encuentra en el umbral de una transformación. Los evangelios prohibidos, los manuscritos esenios, los códices gnósticos, todos resurgen como ecos de un pasado que se resiste a ser enterrado. La pregunta es, ¿quién tiene el coraje de leerlos sin temor? Porque comprenderlos significa asumir una responsabilidad. Significa reconocer que el poder no está en manos de dioses lejanos ni en estructuras externas, sino en el interior de cada ser humano. La sabiduría prohibida no es una herejía, sino un despertar. No es un desafío a Dios, sino una comprensión más profunda de su verdadera naturaleza. Y aquel que se atreva a mirar más allá de lo permitido encontrará que lo que fue sellado por miedo a su poder sigue vibrando en el silencio de quienes aún recuerdan. El conocimiento nunca estuvo perdido. Solo esperaba ser reclamado. Capítulo 4. Los antiguos pactos con el universo, magia, alquimia y creación de la realidad. El universo es un entramado de fuerzas invisibles que se entrelazan en una danza eterna. Cada ser humano, cada estrella, cada pensamiento es un hilo en la urdimbre cósmica, y aquellos que han comprendido su naturaleza han aprendido a tejer su propio destino en ese telar infinito. Desde tiempos inmemoriales, los sabios han entendido que la realidad no es un accidente, sino un acuerdo, un pacto sellado entre el individuo y el todo. No se trata de una súplica ni de una negociación, sino de una alineación con las leyes que rigen la manifestación. Aquellos que han sabido descifrar estos principios han sido llamados magos, alquimistas, chamanes, pero su conocimiento es el mismo, la comprensión de que la realidad puede ser moldeada por quien sepa cómo dialogar con el universo. La magia, en su esencia más pura, no es el acto de desafiar las leyes naturales, sino de comprenderlas hasta su última consecuencia.
No hay diferencia entre un mago y un científico, salvo que el primero no limita su conocimiento a lo que puede ser medido con instrumentos. La alquimia, más allá de la transmutación del plomo en oro, es el arte de transformar la esencia de lo que es en lo que debe ser. La creación de la realidad, lejos de ser un capricho del destino, es un acto de voluntad consciente. Los antiguos no creían en la casualidad. Sabían que cada palabra, cada pensamiento, cada acción es un eco que resuena en el tejido del cosmos. En el Kybalión, un compendio de sabiduría hermética, se revela uno de los principios fundamentales de la magia: el todo es mente, el universo es mental. Esto significa que la realidad no es algo externo, sino el reflejo de la conciencia que la observa. Lo que llamamos destino no es otra cosa que el resultado de nuestros pactos inconscientes con la existencia. Los alquimistas medievales, ocultos bajo símbolos crípticos y fórmulas enrevesadas, no buscaban simplemente la inmortalidad o la riqueza material, sino la maestría sobre la sustancia misma de la existencia. Sabían que la transmutación no ocurría en los metales, sino en el ser humano. El plomo es la ignorancia, el oro es la sabiduría, y el fuego alquímico no es más que la voluntad de aquel que se atreve a transformar su propia naturaleza. Visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta, decía la inscripción en la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto. Esa piedra no es un objeto físico, sino la comprensión de que todo lo que buscamos en el exterior ya está dentro de nosotros. Los antiguos grimorios, aquellos libros de magia prohibida que fueron perseguidos por la Inquisición, no eran simples manuales de hechicería. Eran mapas de la conciencia, instrucciones para acceder a niveles de realidad que la mayoría ha olvidado cómo percibir. El libro de Abramelin, uno de los textos más influyentes en la tradición esotérica, enseña que todo pacto con el universo requiere primero un pacto con uno mismo. No se puede alterar la realidad externa sin haber dominado la interna. Los grandes creadores de la historia, aquellos que parecían tocar el fuego divino y dar forma a lo imposible, no eran meros artistas o visionarios. Eran magos, aunque la historia no lo recuerde así. Leonardo da Vinci, con su capacidad de ver más allá de su tiempo, entendía que el universo es una estructura geométrica donde cada elemento responde a patrones invisibles. Nikola Tesla, en su búsqueda por desvelar los secretos de la energía, afirmaba haber recibido conocimiento desde planos superiores de existencia. Isaac Newton, el padre de la ciencia moderna, dedicó más años al estudio de la alquimia que a la física. Porque en su esencia, ciencia y magia no son opuestas, sino la misma búsqueda expresada en diferentes lenguajes. La diferencia entre aquel que es arrastrado por la corriente del destino y aquel que moldea su realidad es la comprensión de estos pactos ocultos. No se trata de rituales vacíos ni de supersticiones, sino de una relación consciente con el universo. Así como la gravedad no deja de actuar porque alguien no la comprenda, las leyes de la manifestación siguen operando aunque no seamos conscientes de ellas. Lo que crees, lo que dices, lo que imaginas, todo es parte de un acuerdo que has firmado con la existencia, aunque no recuerdes haberlo hecho. Los antiguos sabían que para crear algo en el mundo físico primero debía existir en la mente y en el espíritu. El Talmud dice: los pensamientos del hombre crean ángeles que le acompañan. Cada idea, cada deseo, cada intención es una semilla plantada en el campo invisible del universo. Los grimorios enseñaban que los nombres verdaderos tienen poder porque encapsulan la vibración de aquello que nombran. En la Cábala, el árbol de la vida es un mapa de la creación donde cada esfera representa un estado del ser, y quien sepa recorrerlo podrá moverse entre realidades como quien atraviesa puertas secretas. El pacto con el universo no es algo que deba ser escrito en piedra ni sellado con sangre. Es un reconocimiento. Un entendimiento de que todo lo que existe responde a la conciencia. Si el mundo parece caótico, es porque la mente de quienes lo habitan está fragmentada. Si el destino parece inamovible, es porque el pacto que hemos hecho es el de la impotencia. Pero al igual que un contrato puede ser renegociado, también lo pueden ser las leyes que gobiernan nuestra vida. El mago no es aquel que desafía las normas de la realidad, sino aquel que entiende que las normas son maleables. El alquimista no es aquel que convierte metales en oro,
sino aquel que entiende que todo, absolutamente todo, puede ser transmutado. Y aquel que despierta a la comprensión de que la creación no es un acto pasado, sino un proceso continuo, descubre que la realidad no es un muro, sino un espejo. Cada pensamiento es una chispa. Cada palabra es una semilla. Cada acción es un pacto. Y el universo, en su infinita vastedad, no es más que el reflejo de lo que hemos elegido creer. Capítulo 5. El secreto de la Cábala, letras sagradas y la matriz de la existencia. Las palabras son más que símbolos. Son códigos. Son estructuras invisibles que modelan la existencia, fuerzas que actúan desde un nivel que la mente ordinaria no alcanza a comprender. Desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha sentido el poder de la palabra, pero pocos han llegado a comprender su verdadera naturaleza. Los antiguos sabios no veían las letras como meras herramientas de comunicación, sino como fórmulas que encerraban el misterio del universo. Si el verbo crea, entonces las letras son los ladrillos sobre los cuales se edifica la realidad. La Cábala, el sistema místico judío más enigmático y poderoso, sostiene que cada letra del alfabeto hebreo es un recipiente de energía, una vibración que estructura la existencia misma. En la tradición cabalística, el mundo no fue creado a partir de la nada, sino a partir de la palabra. No una palabra arbitraria, sino un conjunto de sonidos sagrados, un lenguaje primigenio que codifica la totalidad de lo que existe. La Sefer Yetzirah, el libro de la creación, uno de los textos más antiguos de la Cábala, revela que el universo fue formado a través de 22 letras. Estas letras no son simples grafías, sino vibraciones, patrones geométricos que resuenan en la estructura del cosmos. No es casualidad que en las escrituras sagradas el acto de creación sea descrito como un proceso de nombrar. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Decir es hacer. Nombrar es traer a la existencia. Los cabalistas enseñan que cada letra es un canal de energía que conecta lo visible con lo invisible. El tetragramatón, el nombre sagrado de Dios, compuesto por las letras Yod, Bab, es mucho más que un nombre. Es una ecuación, una estructura que revela la dinámica oculta de la creación. Pronunciarlo correctamente es casi imposible para el ser humano común, no porque sea un misterio prohibido, sino porque su vibración solo puede ser sostenida por aquellos que han alcanzado un estado de conciencia elevado. Se dice que Moisés recibió la capacidad de usar este nombre y con él dividió el Mar Rojo. No era magia en el sentido profano de la palabra, sino un alineamiento absoluto con la matriz del universo. Cada letra hebrea tiene un valor numérico y una energía específica. No son simples signos, sino vehículos de fuerzas cósmicas. Los cabalistas explican que el lenguaje de la realidad no es el de la lógica humana, sino el de la vibración. Así como un sonido puede romper un cristal cuando alcanza su frecuencia de resonancia, una palabra puede alterar la estructura misma del mundo cuando es pronunciada con conocimiento. La oración, el canto sagrado, el mantra, todos ellos funcionan porque la realidad responde al sonido, porque el universo es, en esencia, una sinfonía. Pero si el conocimiento de las letras sagradas otorga el poder de influir en la existencia, también implica una responsabilidad inmensa. No cualquiera puede jugar con el fuego de la creación sin ser consumido por él. Los antiguos sabios ocultaron esta sabiduría porque sabían que no todos estaban preparados para comprenderla. No es coincidencia que en la tradición hebrea haya letras que no se pronuncian, que haya nombres que solo pueden ser escritos pero no leídos. No es superstición, es protección. Porque lo que se nombra cobra vida, y lo que cobra vida puede escapar al control de quien lo invoca. Los alquimistas, en su búsqueda por transformar el plomo en oro, comprendieron que la clave no estaba en la materia, sino en el lenguaje con el que se dirigían a ella. No se trataba de un proceso químico, sino de una transmutación vibratoria. La materia, en su esencia más profunda, es solo energía ralentizada. Y si la energía responde a la palabra, entonces aquel que conoce las palabras correctas puede alterar la materia. Esta es la base de los milagros, de los prodigios que se han registrado en todas las tradiciones espirituales. No son excepciones a las leyes del universo,
son la aplicación de leyes que la mayoría desconoce. Los cabalistas enseñan que el árbol de la vida no es solo un diagrama místico, sino un mapa de la conciencia. Cada una de sus esferas, o sefirot, representa un nivel de realidad, un estado de existencia que puede ser recorrido y comprendido por aquel que posea la llave correcta. Y las llaves son letras, palabras, nombres sagrados. En el Zohar, el texto más importante de la Cábala, se dice que aquel que medita en las letras del nombre divino puede alterar su destino, cambiar su vibración, ascender a estados superiores de ser. Pero este conocimiento, aunque poderoso, ha sido distorsionado a lo largo del tiempo. Hoy las palabras se usan sin conciencia, se lanzan al viento sin comprender su peso. El lenguaje ha sido reducido a una herramienta de comunicación trivial, cuando en realidad es el instrumento más poderoso que posee la humanidad. En la antigüedad, las palabras eran medidas, los nombres eran otorgados con cuidado, los juramentos eran irrompibles. Hoy, la realidad se ve fragmentada porque el verbo ha sido profanado, porque las letras ya no son entendidas como portadoras de poder, sino como simples signos sin alma. Recuperar el conocimiento de la Cábala no es solo un ejercicio intelectual, sino un acto de despertar. Significa entender que el universo es un lenguaje vivo y que cada uno de nosotros está escribiendo su propia existencia en tiempo real. La pregunta es, ¿sabemos lo que estamos escribiendo? Porque si el verbo es la clave de la creación, entonces cada palabra que pronunciamos, cada pensamiento que formulamos, cada nombre que damos a las cosas, es un acto de manifestación. Aquellos que han comprendido esto han dejado de ver el mundo como un lugar estático y han comenzado a verlo como una matriz maleable. Han comprendido que el destino no es un camino prescrito, sino un pergamino en blanco esperando ser inscrito con la tinta del conocimiento verdadero. Y han recordado que, al principio de todo, antes de la materia, antes del tiempo, antes del espacio, solo existía una cosa, la palabra. Y la palabra sigue aquí, esperando ser redescubierta. Capítulo 6. La sabiduría del hermetismo, como es arriba es abajo, el principio universal. El reflejo del universo descansa en un charco de agua. La inmensidad de las estrellas se oculta en el ojo de un insecto. La estructura del cosmos se repite en la geometría de una hoja. El misterio más grande de la existencia no se encuentra en lo inalcanzable, sino en lo que ha estado siempre delante de nuestros ojos. Hermes Trismegisto, el sabio de los sabios, reveló una verdad que resuena como un eco infinito en todas las tradiciones ocultas, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Estas palabras no son un simple principio filosófico, sino la clave maestra que une lo visible con lo invisible, lo finito con lo eterno. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado respuestas en los cielos, en los dioses, en la materia más allá de su alcance, ignorando que la respuesta ha estado siempre dentro de sí mismo. Los alquimistas, herederos del conocimiento hermético, sabían que la transmutación del plomo en oro no era un proceso químico, sino una metáfora del despertar de la conciencia. Lo denso convertido en sutil. La sombra transformada en luz. La piedra bruta tallada hasta convertirse en perfección. No es casualidad que los antiguos templos egipcios estuvieran decorados con símbolos de la correspondencia entre lo humano y lo divino. En el Corpus Hermeticum, el texto que recoge los diálogos entre Hermes y su discípulo Asclepio, se afirma que el hombre es un microcosmos, una réplica del todo, y que dentro de él se encuentran los mismos elementos que estructuran la realidad. Las estrellas no son lejanas, porque su luz también brilla en nuestra sangre. El universo no está fuera, sino dentro. La mente humana es la copia de la mente divina, y por eso puede crear, modificar y destruir. No hay separación entre lo alto y lo bajo, solo diferentes niveles de la misma esencia. Pero este principio ha sido malinterpretado por los que ven el mundo con ojos ciegos. Creen que lo divino está fuera de su alcance, que los dioses son entes lejanos, que el destino es una cadena inquebrantable. No comprenden que el destino no es más que el reflejo de la voluntad, que la divinidad es la misma sustancia con la que han sido creados, que lo que ocurre en lo externo es un eco de lo que ocurre en lo interno.
Los grandes iniciados sabían que dominar este principio significaba dominar la realidad. En la Cábala, el árbol de la vida es la imagen del hombre y del universo al mismo tiempo. Cada sefirá es un estado de conciencia, pero también una región del cosmos, y recorrerlo es un viaje tanto hacia el infinito como hacia el interior del alma. En los misterios de Eleusis, los iniciados comprendían que el ciclo de la naturaleza, el nacimiento, la muerte y el renacimiento de la semilla, era el mismo ciclo que gobernaba su existencia. En el hinduismo, el Brahman cósmico es el mismo Atman individual, porque todo lo que existe en la totalidad también existe en cada ser. El ser humano ha olvidado que es un creador, porque ha olvidado que lo que ocurre en su mente se refleja en la materia. Si el pensamiento es caótico, el mundo será caótico. Si el alma está enferma, el cuerpo también lo estará. No se trata de creencias mágicas o supersticiones, sino de la estructura misma de la existencia. El universo no es un conjunto de sucesos aislados, sino una red de correspondencias en la que todo está conectado. Así como una piedra lanzada a un lago genera ondas que se expanden hasta tocar la otra orilla, un solo pensamiento puede alterar la trama del destino. Los antiguos sabían que el poder del ser humano radicaba en su capacidad de alinear su voluntad con las leyes del cosmos. Los egipcios llamaban a este equilibrio Ma'at, los chinos lo denominaban Tao, y los alquimistas lo conocían como la gran obra. No es cuestión de fe, sino de conocimiento. Cuando un individuo comprende que la realidad no es algo separado de él, sino una extensión de su propia conciencia, comienza a actuar no como una víctima del mundo, sino como su arquitecto. El gran error de la humanidad ha sido creer que su existencia está separada de la existencia del universo. Se ha identificado con su cuerpo, con su historia, con su pequeño círculo de experiencias, olvidando que es un reflejo de lo infinito. Se ha convencido de que las fuerzas superiores están fuera de su alcance, cuando en realidad fluyen en cada una de sus células. Quien comprende el principio hermético de la correspondencia no ve el cielo y la tierra como dos mundos distintos, sino como dos aspectos de la misma realidad. No espera que la vida le traiga lo que desea, porque sabe que es él quien proyecta su realidad. El Kybalion enseña que el todo es mente. Y si el todo es mente, entonces lo que ocurre en la mente ocurre en el todo. La materia no es más que un nivel de vibración de la energía, y quien domina la vibración, domina la materia. No se trata de ilusiones ni de misticismo vacío. Es la esencia de la realidad, la estructura que ha sido comprendida por los sabios desde el principio de los tiempos. La clave está en recordar. Recordar que el destino no es una fuerza externa, sino una proyección de la voluntad. Recordar que lo divino no está en los cielos, sino en el propio ser. Recordar que no hay límites entre lo arriba y lo abajo, entre lo interno y lo externo, entre el pensamiento y la manifestación. Porque aquel que entiende esta verdad deja de buscar respuestas fuera y comienza a crearlas dentro de sí. Y en ese momento, la realidad deja de ser un misterio y se convierte en un espejo. Capítulo 7. Los manuscritos gnósticos. El poder del hombre sobre su propio destino. La historia de la humanidad es la historia del olvido. Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha caminado por el mundo con los ojos vendados, buscando respuestas fuera de sí mismo, adorando dioses lejanos, sometiéndose a leyes que nunca cuestiona. Sin embargo, en algún rincón oculto de la memoria colectiva, algo susurra que la verdad no está en los templos, ni en los libros sagrados que han sido adulterados, ni en las promesas de salvación que dependen de fuerzas externas. La verdad ha estado siempre en el interior de cada ser humano, esperando a ser recordada. Esta era la enseñanza de los gnósticos, los guardianes de un conocimiento prohibido, perseguido, condenado al fuego y al silencio. Porque lo que enseñaban no era un dogma, sino una revolución. No una fe, sino una revelación. Los manuscritos gnósticos, enterrados en la arena del tiempo, fueron redescubiertos en Nag Hammadi en 1945. En ellos no encontramos a un Jesús predicando obediencia ciega, ni a un Dios castigador que exige sumisión. En sus páginas, el maestro habla de la luz interna, de la chispa divina que cada ser humano posee,
de un universo que no es una prisión, sino un laberinto que puede ser comprendido y trascendido. Si sacas lo que está dentro de ti, lo que sacas te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá, dice el Evangelio de Tomás. Estas palabras contienen un principio inquebrantable. El destino del hombre no está escrito por fuerzas externas, sino por su propia conciencia. Los gnósticos enseñaban que el mundo material no es la verdadera realidad. Decían que la existencia física es una ilusión, una sombra creada por un demiurgo, un arquitecto imperfecto que construyó esta prisión de carne y tiempo. No era un diablo en el sentido tradicional, sino una entidad ciega, que no conocía su propia limitación y que, sin embargo, se proclamó Dios. Yo soy el único Dios y no hay otro fuera de mí, dice el demiurgo en los textos gnósticos. Y Sofía, la sabiduría, le responde desde las alturas: mientes, pues hay un Padre de todo, el verdadero Dios, el que te dio forma sin que lo supieras. Este es el mayor secreto de la gnosis. La realidad en la que vivimos no es el diseño final del Creador Supremo, sino una estructura imperfecta que puede ser superada. El hombre no es un esclavo del destino, sino un fragmento de la divinidad aprisionado en la materia. La verdadera salvación no viene de una fe ciega ni de la obediencia a doctrinas externas, sino del conocimiento directo, de la gnosis, que es la luz que rompe las cadenas de la ilusión. El problema de la humanidad ha sido siempre su ceguera. Se le ha dicho que su vida es un guión inmutable, que su salvación depende de fuerzas externas, que el sentido de su existencia es obedecer sin cuestionar. Pero los gnósticos enseñaban lo contrario, que cada ser humano tiene el poder de escribir su propio destino. Que el universo no es una estructura rígida, sino un campo de posibilidades que responde a la conciencia de quien lo habita. En el Evangelio de Judas, un texto prohibido durante siglos, Jesús no es el redentor de los pecadores en el sentido tradicional, sino el revelador de secretos ocultos. Se ríe de los apóstoles que no comprenden su mensaje y le confía a Judas el conocimiento más peligroso: tú sacrificarás el cuerpo en el que habito para liberarme. El sacrificio no es el centro del mensaje gnóstico. Lo es la liberación. La muerte no es el fin, sino la revelación de que la materia nunca tuvo dominio sobre el espíritu. Los gnósticos sabían que la realidad era manipulable. No con magia vulgar, sino con la expansión de la conciencia. No necesitaban sacerdotes ni templos, porque su iglesia era el cosmos y su altar estaba dentro de cada uno. Sabían que el ser humano no era una criatura caída, sino un Dios dormido, y que todo su sufrimiento provenía de su incapacidad para recordar quién era realmente. Este es el verdadero poder del hombre sobre su propio destino, el reconocimiento de que no está atado a nada que no haya elegido. Que el mundo exterior es solo un reflejo de su mundo interior. Que el miedo, la culpa, la limitación y la duda no son más que los barrotes de una prisión mental que él mismo ha construido. La libertad no es un don otorgado por un ser superior, es una conquista. Y esa conquista no ocurre en los templos, ni en los dogmas, ni en la sumisión a reglas impuestas. Ocurre en el instante en que el individuo se da cuenta de que nunca estuvo atrapado. Los gnósticos fueron perseguidos porque su enseñanza hacía temblar los cimientos del poder. Un hombre que conoce su propia luz ya no puede ser manipulado. Un ser que ha comprendido que su destino está en sus manos ya no puede ser sometido. Por eso sus libros fueron quemados, sus seguidores fueron silenciados, su sabiduría fue enterrada en desiertos y cuevas. Pero el conocimiento no puede ser destruido, porque la verdad es como la luz, aunque la encierren en la oscuridad, nunca deja de brillar. Hoy, los manuscritos gnósticos resurgen como un eco de un pasado que nunca fue del todo olvidado. Y su mensaje es más urgente que nunca: el hombre no es una hoja arrastrada por el viento del destino, sino el viento mismo. No es un ser condenado a la servidumbre de lo que está escrito, sino el escriba de su propia existencia. No necesita ser salvado, porque nunca estuvo perdido. Solo necesita recordar. Capítulo 8. Las claves perdidas del cristianismo esotérico, las enseñanzas ocultas de Jesús. El sonido de las palabras de un maestro resuena más allá del tiempo. No importa cuánto intenten silenciarlas,
No importa cuántos imperios las distorsionen o cuántos escribas las reescriban con manos temblorosas. La verdad no desaparece, solo espera ser redescubierta por aquellos que están listos para verla. En la historia del mundo, pocos nombres han sido tan distorsionados, tan malinterpretados y tan utilizados como el de Jesús. Lo convirtieron en un ídolo de adoración, en una figura domesticada por la religión, en el símbolo de un dogma que él nunca predicó. Sin embargo, sus verdaderas enseñanzas, aquellas que hablaban de un reino interior, de un conocimiento que libera en lugar de encadenar, de un despertar que transforma la percepción de la realidad, fueron cuidadosamente ocultadas. Jesús no fue un hombre común. No porque fuera un Dios en la tierra, como después quisieron hacer creer, sino porque entendía algo que la humanidad había olvidado: la existencia no es lo que parece. Sabía que la divinidad no estaba en los cielos, sino en el interior de cada ser humano. Que el mundo material no era la última realidad, sino una proyección. Que la conciencia es la llave de toda creación. Estas enseñanzas no encajaban con la estructura de poder de su época, ni de ninguna época. Porque un hombre que sabe que no necesita intermediarios, que no requiere de templos ni de leyes impuestas para encontrar la verdad, es un hombre imposible de controlar. Si os dicen, el reino de Dios está en el cielo, entonces las aves os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Evangelio de Tomás. Estas palabras, extraídas de uno de los evangelios prohibidos, contienen la esencia de la enseñanza más peligrosa de Jesús: la comprensión de que el reino de Dios no es un lugar, ni un premio después de la muerte, ni una promesa para los justos. Es un estado de conciencia. Es un despertar. Es la capacidad de ver lo que otros no ven, de recordar lo que otros han olvidado. Los gnósticos, aquellos que preservaron estas enseñanzas en sus textos ocultos, entendían que Jesús no vino a crear una religión, sino a mostrar un camino. Y ese camino no era de sumisión, sino de transformación. En el Evangelio de Felipe se dice que el mundo es una ilusión y solo aquel que lo reconoce como tal puede trascenderlo. Esta idea es radical, porque implica que todo lo que nos han enseñado sobre la vida y la muerte, sobre el bien y el mal, sobre la estructura misma de la existencia, es un espejismo. Jesús hablaba en parábolas no porque sus palabras fueran incomprensibles, sino porque sabía que la verdad no puede ser entregada a quien no la busca. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Mateo 1:11. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que miran sin ver, que oyen sin escuchar, que viven sin cuestionar. Porque la sabiduría no puede ser impuesta, solo puede ser descubierta. El cristianismo esotérico, el verdadero mensaje que Jesús dejó a sus discípulos más cercanos, no hablaba de obediencia, sino de maestría. No hablaba de esperar la salvación, sino de alcanzarla por medio del conocimiento. En la tradición cabalística, la palabra Yeshua, el nombre hebreo de Jesús, está relacionada con el concepto de Yesod, la esfera del árbol de la vida que representa la conexión entre lo divino y lo humano. Jesús era ese puente, no como un Mesías en el sentido dogmático, sino como un revelador de secretos. En el Evangelio de María Magdalena, otro de los textos prohibidos, se dice que Pedro, símbolo de la Iglesia futura, dudaba del conocimiento que Jesús había entregado en secreto a María. Ella le responde con firmeza, porque había comprendido lo que él no, que la salvación no viene del exterior, sino del despertar interior. Este es el motivo por el cual la figura de María Magdalena fue convertida en una sombra, en un personaje secundario dentro de la historia oficial. Porque representaba la idea de que el conocimiento no estaba limitado a una estructura jerárquica masculina, sino que podía ser alcanzado por cualquiera que estuviera listo. La verdadera enseñanza de Jesús no hablaba de sacrificio, ni de sufrimiento, ni de espera. Hablaba de recordar quiénes somos. Vosotros sois dioses, dijo en Juan 10:34. Pero esas palabras fueron ignoradas, minimizadas, tergiversadas. Porque un hombre que se sabe divino no necesita pedir permiso para vivir en plenitud. No necesita intermediarios para conectarse con la fuente de todo. No necesita esperar la vida eterna, porque ya la posee.
La Iglesia construyó un imperio sobre la promesa de una salvación futura, pero Jesús hablaba de una salvación presente. No de una vida después de la muerte, sino de la muerte del viejo yo y el nacimiento de una conciencia expandida. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18, 3. ¿Qué significa esto? No se trata de inocencia, ni de obediencia ciega, sino de la capacidad de ver el mundo sin los filtros del miedo y la programación social. Se trata de recuperar la mirada pura, la mente abierta, el corazón sin barreras. Los primeros cristianos que entendieron este mensaje fueron perseguidos, sus textos fueron destruidos, sus voces fueron apagadas. Pero la verdad no puede ser destruida, porque no es un objeto, ni una doctrina, ni un edificio de piedra. Es una vibración, una frecuencia que sigue resonando en aquellos que pueden escucharla. La clave perdida del cristianismo esotérico es esta: el reino de Dios no es una promesa, es una realidad accesible a todo aquel que se atreva a despertar. Jesús no vino a fundar una religión, sino a revelar un secreto que, hasta el día de hoy, sigue siendo el mayor poder oculto de la humanidad. Pero solo quien se atreva a recordar podrá comprenderlo. Capítulo 9. Las enseñanzas prohibidas del budismo y el hinduismo. Creación de la realidad desde la mente. Un pez en el océano no percibe el agua en la que nada. Un sueño no se reconoce como tal hasta que el soñador despierta. Así ocurre con la existencia. Vivimos sumergidos en una ilusión tan vasta, tan convincente, que pocos se atreven a cuestionarla. Pero los antiguos sabios de Oriente, aquellos que miraban más allá de los límites de la percepción ordinaria, comprendieron un secreto que desafía la estructura misma de la realidad. El mundo no es sólido, ni fijo, ni definitivo. Es un reflejo de la mente. Y quien domine su mente, domina el universo. Desde tiempos inmemoriales, los yogis y los monjes han enseñado esta verdad en susurros, en parábolas, en prácticas ocultas a los ojos de los no iniciados. No porque quisieran esconderla, sino porque sabían que el poder de la creación es demasiado grande para ser entregado a quienes no han aprendido a trascender el ego. En el hinduismo, los Upanishads declaran: Tat Tramasi, tú eres eso. No hay separación entre el individuo y la totalidad del universo. La misma esencia que da forma a las estrellas reside en cada ser humano. Pero esta verdad ha sido enterrada bajo siglos de dogmas, distorsionada en rituales vacíos y reducida a una filosofía pasiva cuando en realidad es un conocimiento activo, una herramienta de creación consciente. El Buda enseñó que la realidad es una proyección de la mente. En el Dhammapada, un antiguo texto budista, se dice: somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con ellos construimos el mundo. Este principio no es una metáfora, es una ecuación. El mundo exterior no es más que una pantalla sobre la que proyectamos nuestras creencias, nuestras emociones, nuestros miedos y deseos. Si la mente está atrapada en la ilusión del sufrimiento, el mundo reflejará sufrimiento. Si la mente se libera, el mundo también se transforma. Los siddhis, los poderes ocultos de los yogis, han sido mencionados en los antiguos textos védicos. Se habla de aquellos que podían caminar sobre el agua, levitar, ver a través del tiempo, manifestar objetos con la mente. Para la visión moderna, estas historias parecen fantasías, pero los sabios de la India no las veían como milagros, sino como la aplicación natural de las leyes de la mente sobre la materia. En el Yoga Sutra de Patanjali, se explica que estos poderes no son dones divinos, sino habilidades latentes en todos los seres humanos, ocultas tras capas de condicionamiento y miedo. La razón por la que este conocimiento ha sido silenciado no es porque sea inalcanzable, sino porque es peligroso para quienes desean controlar la percepción de la realidad. Si el individuo entiende que su mente es la fuente de todo lo que experimenta, ya no es víctima de la casualidad, ni del destino, ni de las estructuras de poder que lo esclavizan a la materia. Si comprende que puede moldear su existencia desde su conciencia, el miedo desaparece, y con él se desmoronan los cimientos de cualquier sistema basado en la obediencia ciega. Los monjes tibetanos han practicado durante siglos la tummo, una técnica en la que pueden generar calor interno en temperaturas bajo cero, resistiendo el frío como si la materia obedeciera a su voluntad.
Los maestros del Vedanta han demostrado que la mente puede detener el dolor, ralentizar el envejecimiento, trascender los límites físicos del cuerpo. No es magia, sino comprensión. No es ilusión, sino el reconocimiento de que la realidad es maleable y responde a la energía de quien la percibe. Pero el poder de la mente no solo afecta al cuerpo. Afecta al tiempo, a la causalidad, a la materia misma. En la física cuántica, el principio del entrelazamiento demuestra que dos partículas pueden estar conectadas sin importar la distancia que las separe. En los Vedas, este principio ya estaba descrito de otra manera: lo que ocurre en el interior ocurre en el exterior. No hay separación entre el observador y lo observado, entre el pensamiento y la manifestación. La pregunta no es si la realidad puede ser moldeada. La pregunta es por qué se nos ha enseñado a creer que no podemos hacerlo. Desde que nacemos, se nos programa para aceptar la limitación como un hecho inquebrantable, para creer que el mundo es un mecanismo rígido e independiente de nuestra conciencia. Pero esta es la mayor de las ilusiones, la verdadera cárcel de la mente. Los grandes maestros de Oriente nunca buscaron seguidores. No querían discípulos que repitieran sus enseñanzas, sino seres que las experimentaran por sí mismos. No predicaban una fe, sino un método. No creas en nada solo porque lo digo yo, enseñó Buda, experiméntalo y compruébalo por ti mismo. Este es el mayor acto de rebeldía, descubrir que la verdad no está en un libro, ni en un templo, ni en las palabras de un maestro, sino en la propia conciencia. El mundo es un espejo de la mente. Si cambia la mente, cambia el mundo. No hay destino escrito, no hay camino fijo. La realidad es un lienzo en blanco esperando a ser pintado con los pensamientos de quien se atreva a recordar su propio poder. Y quien lo recuerde, ya no necesitará que nadie le diga cómo vivir. Capítulo 10. Los secretos del Islam y el sufismo, la energía del nombre de Dios. El universo no es más que un susurro pronunciado en el vacío. Antes de la forma, antes de la luz, antes incluso del pensamiento, existía el sonido primordial, la vibración pura que dio origen a todas las cosas. Para aquellos que han buscado las raíces del conocimiento, no hay un misterio más profundo que el poder del nombre, el aliento sagrado que da vida a la existencia. En la tradición islámica, el nombre de Dios no es solo una designación, sino una fuerza viva, una corriente de energía que se manifiesta en cada partícula del universo. Decir su nombre con intención es alinear la propia existencia con la fuente de toda realidad. El Corán comienza con palabras que son más que simples versos: Bismillahir-Rahmanir-Rahim, en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Pero estas palabras no son un saludo, ni una fórmula vacía, son una llave. Los antiguos sufíes sabían que en ellas se oculta la vibración esencial del cosmos, el sonido con el que se ordena la materia, el latido silencioso que une lo visible con lo invisible. Quien comprende este secreto, comprende que la creación no es un acto pasado, sino un proceso continuo. Decir el nombre es participar en la misma energía que dio forma a los mundos. Los sabios del sufismo, los místicos del Islam, no buscaban a Dios en los templos, ni en los libros, ni en las palabras de los hombres. Lo buscaban en la danza del viento, en el reflejo del agua, en el fuego que no consume. Rumi, el poeta de los poetas, decía: estabas dormido y te desperté. No busques fuera de ti lo que siempre ha estado en tu interior. Este es el mensaje que late en el corazón del sufismo: Dios no está lejos, porque Dios es el nombre que vibra en el centro de cada ser. En la doctrina esotérica del Islam, se dice que Dios tiene 99 nombres, pero que hay un 100º que nunca ha sido revelado. Un nombre tan poderoso que quien lo pronuncie con verdadero conocimiento alcanzará la plenitud de la existencia. Este misterio ha sido buscado por siglos, oculto en textos antiguos, escondido en las geometrías de la caligrafía árabe, susurrado en las oraciones de los iniciados. Pero el secreto no está en el sonido de la palabra, sino en la conciencia de quien la pronuncia. La clave no es saber el nombre, sino convertirse en él. El sufismo enseña que repetir los nombres de Dios en la recitación del dhikr no es un acto mecánico, sino un alineamiento con la esencia divina. No es una oración en el sentido convencional, sino un ajuste vibracional,
una frecuencia que resuena hasta transformar la estructura misma del que la entona. Recuerda a tu Señor dentro de ti, con humildad y reverencia, sin levantar la voz, en la mañana y en la tarde. Y no seas de los que olvidan. Corán 7, 205. En esta enseñanza hay una clave oculta. La repetición del nombre no es para que Dios lo escuche, sino para que el ser humano recuerde su verdadera naturaleza. Los derviches, los bailarines de la eternidad, giran en círculos porque saben que el universo es una espiral, un movimiento constante en el que todo regresa a su origen. En su giro, recitan el nombre, porque entienden que la creación no es estática, sino un eco perpetuo del verbo divino. Girar es recordar, y recordar es despertar. Quien comprende esto, entiende que el nombre de Dios no es solo un sonido, sino la vibración sobre la que se sostiene la existencia misma. La ciencia moderna ha comenzado a vislumbrar lo que los sufíes ya sabían. La vibración es la clave de la manifestación. En la física cuántica, se ha demostrado que la materia no es sólida, sino una concentración de energía en movimiento. En el sufismo, se enseña que cada ser humano es un nombre de Dios en forma física, una expresión de la energía divina que ha olvidado su origen. Recitar el nombre es recordar, no en un sentido simbólico, sino en un sentido literal. Es despertar la chispa dormida, restaurar la conexión perdida, reescribir la propia existencia. Pero el nombre no es una fórmula mágica. No es un conjuro que se pronuncia sin comprenderlo. El sufismo enseña que solo el que ha purificado su corazón puede resonar con la energía del nombre. Hay un velo entre tú y la verdad, dicen los maestros sufíes, y ese velo eres tú mismo. La purificación no es un acto de sacrificio, sino un acto de claridad. No es el rechazo del mundo, sino la comprensión de que el mundo es una proyección del nombre, y que quien lo reconoce puede caminar por la vida sin ser tocado por la ilusión. En el Islam esotérico, se dice que el sonido de la palabra Alá imita el ritmo de la respiración humana, porque cada aliento es una proclamación de la existencia. Inspirar es pronunciar la alif, la primera letra, la chispa del comienzo. Expirar es pronunciar la lam, la continuidad, el flujo de la vida. El último aliento de un ser humano es su última recitación del nombre, su despedida del mundo visible. Y el primer aliento de un recién nacido es su primer testimonio de la creación. Quien comprende esto, entiende que no hay un instante en el que la energía del nombre no esté presente. Los antiguos sabios sabían que la vibración del nombre podía cambiar la realidad, no porque alterara el mundo exterior, sino porque transformaba la conciencia de quien lo pronunciaba. Un ser despierto no es el mismo que un ser dormido. Un ser consciente no camina por la vida con miedo, porque sabe que todo lo que existe es una expresión del mismo nombre. Quien recuerda el nombre con su corazón, no con su boca, se convierte en el nombre mismo, y ya no ve separación entre sí mismo y el universo. Este es el mayor secreto del sufismo. Dios no es una entidad lejana, sino la vibración con la que fue creado el universo. Y quien comprenda esto, ya no necesitará buscar respuestas, porque habrá recordado que él mismo es la respuesta. Capítulo 11. Los grimorios de la Edad Media y el arte de la manifestación. Las palabras encierran un poder que pocos comprenden. No son solo sonidos ni símbolos sobre el papel, sino vibraciones que resuenan en la estructura misma de la existencia. Quienes han sabido esto han dejado huellas en la historia, ocultas en libros que no fueron escritos para los ojos de todos. Los grimorios de la Edad Media no eran simples manuales de magia supersticiosa, como la historia oficial nos haría creer, sino llaves codificadas para acceder a un conocimiento más profundo, un arte olvidado que permitía al hombre moldear la realidad con su voluntad. En la oscuridad de monasterios y bibliotecas ocultas, lejos del alcance de los inquisidores, se escribieron los textos que hoy se conocen como grimorios. Libros de invocaciones, de sellos sagrados, de fórmulas que parecían desafiar la naturaleza misma. Pero detrás de su lenguaje críptico y sus símbolos enigmáticos, los verdaderos iniciados entendían que no se trataba de conjuros en el sentido popular, sino de algo mucho más profundo, la manifestación consciente de la realidad a través del poder de la mente, la palabra y la intención. Uno de los más famosos, el Picatrix, esconde en sus páginas un principio fundamental.
La magia no es un acto de fantasía, sino un mecanismo del universo. Este texto, escrito originalmente en árabe y traducido al latín en la Edad Media, enseña que la manifestación no es un capricho del destino, sino el resultado de una sincronización precisa entre la voluntad del individuo y las fuerzas invisibles que rigen la existencia. Se dice que en sus páginas se revelan los secretos para captar la esencia de los astros, para comprender que el cielo y la tierra no están separados, sino que forman un único sistema interconectado. Los grimorios medievales, como el Clavícula de Salomón o el Libro de Abramelín, hablaban de ángeles y demonios no como seres con forma física, sino como energías que podían ser dirigidas por la mente de aquel que supiera sus nombres. No se trataba de entidades ajenas al hombre, sino de manifestaciones de su propio poder interno. Porque en la visión de los antiguos, el universo es una gran mente, y los nombres sagrados no eran más que las vibraciones que permitían moldear la estructura de la existencia. Los alquimistas lo comprendieron bien. Sabían que la transformación del plomo en oro no era un proceso químico ordinario, sino una metáfora del despertar del ser humano. Así como un metal burdo podía refinarse hasta convertirse en algo puro, la mente podía elevarse hasta alcanzar un estado en el que la manifestación se volvía natural. Los símbolos que decoraban los grimorios no eran simples adornos, eran fórmulas para transmitir un conocimiento que no podía ser expresado en palabras. Porque la verdadera magia nunca ha sido sobre hacer lo imposible, sino sobre recordar que lo imposible es solo una ilusión. La Iglesia temía estos textos no porque fueran herejía, sino porque devolvían el poder al individuo. Un hombre que comprende que su voluntad puede dar forma a la realidad ya no necesita intermediarios, ni santos, ni dogmas que le dicten su camino. Un hombre que sabe que su palabra puede invocar energías y moldear su destino no es un siervo, sino un creador. Por eso los grimorios fueron condenados, perseguidos, quemados. Pero la verdad no puede ser destruida, solo ocultada. La manifestación no es un don divino, sino un arte que puede aprenderse. Las palabras que se repiten con fe, las imágenes que se graban en la mente con absoluta certeza, los rituales que no son más que formas simbólicas de enfocarse en un propósito. Todo esto ha sido enseñado en los grimorios bajo capas de metáforas, para ser entendidos solo por aquellos que están listos para ver más allá de la superficie. El Liber Juratos, uno de los textos más enigmáticos, afirmaba que aquel que aprendiera a pronunciar los nombres cerrados correctamente podría alcanzar la iluminación, porque la vibración exacta del sonido podía abrir puertas en la realidad. En este libro se habla de pactos con el universo, no como contratos en el sentido mundano, sino como compromisos de conciencia. El verdadero mago no es aquel que recita palabras sin entendimiento, sino aquel que ha aprendido a alinear su mente con la frecuencia de aquello que desea manifestar. Cada página de un grimorio es un espejo. No refleja palabras, sino el estado interno de quien lo lee. Por eso, para el ignorante, son solo relatos oscuros de tiempos pasados. Para el iniciado, son mapas de la mente, diagramas de la conexión entre la conciencia y la materia. No se trata de creer en la magia, sino de comprender que la realidad misma es mágica. La historia ha intentado reducir los grimorios a meras supersticiones, pero lo cierto es que sus enseñanzas siguen vivas. Porque el arte de la manifestación no pertenece al pasado ni a una élite secreta. Es el derecho de todo ser humano que se atreva a recordar que el universo no está hecho de materia, sino de voluntad. Y la voluntad, cuando se enfoca con total certeza, no conoce límites. Capítulo 12. La ciencia prohibida, física cuántica, conciencia y realidad. Un pez no cuestiona el agua en la que nada, así como el hombre rara vez cuestiona la realidad en la que vive. Nacemos en un mundo que damos por sentado, confiamos en la solidez de la materia, en la linealidad del tiempo, en la aparente estabilidad del espacio. Sin embargo, desde lo más profundo del misterio cuántico, la ciencia misma ha comenzado a susurrar una verdad que los místicos ya conocían: la realidad no es lo que parece. Es una sombra maleable, una proyección de algo más profundo, algo que responde a la mente que lo observa. Desde que el experimento de la doble rendija sacudió los cimientos de la física, los científicos han luchado por comprender una paradoja que desafía la lógica:
Una partícula puede comportarse como onda y como partícula al mismo tiempo, dependiendo de si es observada o no. En el instante en que un observador está presente, la realidad se colapsa en una forma definida. Esto no es un juego de palabras, no es una teoría abstracta sin consecuencias. Implica que la conciencia, de algún modo, tiene el poder de alterar la estructura misma de la existencia. Lo que los antiguos sabios enseñaron en susurros, lo que los grimorios codificaron en símbolos y lo que los textos sagrados describieron como el poder del verbo, ahora resuena en los laboratorios de la física moderna. Max Planck, padre de la teoría cuántica, lo expresó de forma contundente: la materia, como tal, no existe. Toda materia se origina y existe solo en virtud de una fuerza que hace vibrar a las partículas y las mantiene en su lugar. Debemos suponer que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda materia. Si la materia es una ilusión establecida por la mente, si la realidad no es un contenedor rígido sino una proyección moldeada por la conciencia, entonces la pregunta no es si podemos influir en la realidad, sino cómo lo hemos estado haciendo sin darnos cuenta. El entrelazamiento cuántico, otra anomalía que desafía la lógica tradicional, revela que dos partículas pueden estar conectadas sin importar la distancia que las separe. Si una de ellas es alterada, la otra responderá instantáneamente, como si el espacio no existiera entre ellas. Los científicos han llamado a esto acción fantasmagórica a distancia, incapaces de explicarlo dentro del marco de la física convencional. Sin embargo, en las antiguas tradiciones místicas esto no es un misterio, sino una confirmación de lo que siempre se ha sabido: la separación es una ilusión. Los Vedas hablaban de la casa, el campo sutil que conecta todo con todo. Los cabalistas describían la existencia como una red de vibraciones interconectadas. Los sufíes enseñaban que el universo es un solo organismo, que lo que afecta a una parte resuena en el todo. La ciencia cuántica ha llegado a la misma conclusión, pero sus implicaciones son demasiado radicales para ser aceptadas sin resistencia. Si la realidad es un campo de posibilidades en lugar de un destino fijo, si el observador tiene el poder de alterar lo observado, entonces la conciencia humana no es un pasajero en este mundo, sino el arquitecto del mismo. Esto significa que el pensamiento no es solo un proceso interno, sino una fuerza creativa que interactúa con la materia. La intención se convierte en el cincel con el que esculpimos nuestra existencia. Nikola Tesla, uno de los grandes genios incomprendidos de la historia, afirmaba que, si quieres comprender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Estas palabras, ignoradas por la ciencia convencional, son la clave para descifrar el código oculto detrás de la manifestación. Si todo es vibración, entonces la realidad puede ser sintonizada, ajustada, moldeada. Los antiguos lo hacían con mantras, con palabras de poder, con rituales diseñados para alinear la mente con las energías sutiles del universo. Los científicos modernos apenas están empezando a comprender que la intención puede alterar el comportamiento de las partículas más fundamentales de la existencia. Pero hay algo más profundo en juego. Si la conciencia tiene el poder de alterar la realidad, si el pensamiento puede colapsar posibilidades en realidades tangibles, entonces, ¿por qué la humanidad ha sido educada para creer que es impotente? Las estructuras de poder, tanto religiosas como políticas, han tenido siempre un interés en mantener este conocimiento oculto. Es más fácil controlar a una humanidad que se percibe a sí misma como víctima del azar y del destino, en lugar de una humanidad que entiende que su conciencia es la pluma con la que se escribe la historia. La programación cultural nos ha enseñado a temer lo desconocido, a desconfiar de nuestra propia capacidad de creación, a entregar nuestra voluntad a sistemas externos que nos dicen cómo vivir. Pero la física cuántica, con todo su misterio, está desmoronando esa ilusión. No importa cuánto se intente silenciar, la verdad sigue filtrándose, la realidad responde a la conciencia. No es un accidente. No es un producto del azar. Es una estructura maleable, una sinfonía de vibraciones esperando ser dirigida. Los antiguos sabían que el universo es un espejo. No refleja lo que queremos, sino lo que somos.
no responde a nuestros deseos superficiales, sino a la frecuencia de nuestros pensamientos más profundos. Un ser humano lleno de miedo verá un mundo hostil. Un ser humano lleno de certeza verá oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Los magos medievales lo llamaban el arte de la manifestación. Los místicos orientales lo describían como el camino de la iluminación. Los científicos modernos lo llaman colapso de la función de onda. Diferentes nombres, pero la misma verdad. El universo no es un mecanismo ciego. No es un reloj inmutable que avanza sin sentido. Es un campo de potencialidad esperando ser moldeado por la mente que sepa cómo interactuar con él. Y cuando se comprende esto, la pregunta deja de ser qué es real y se convierte en que estás eligiendo hacer real con cada pensamiento, con cada emoción, con cada intención. Porque el mayor secreto que la ciencia prohibida está empezando a revelar es que la conciencia no es un efecto de la realidad. Es su causa. Capítulo 13. El sendero de los iluminados. Los secretos de las sociedades esotéricas. La luz y la sombra han danzado juntas desde el inicio del tiempo. Lo que es revelado, eventualmente es ocultado. Lo que se oculta, tarde o temprano vuelve a resurgir. La historia humana no es solo una crónica de conquistas y civilizaciones, sino también un relato de conocimiento enterrado, perseguido y codificado en símbolos para aquellos que sepan ver. Existen verdades demasiado peligrosas para ser entregadas a cualquiera, secretos que, en las manos equivocadas, podrían remodelar el mundo. A lo largo de los siglos, estos secretos han sido preservados por sociedades esotéricas, círculos de iniciados que han entendido que el poder de la iluminación no debe ser arrojado a las masas sin preparación. Los antiguos sacerdotes de Egipto no revelaban sus enseñanzas al pueblo, sino solo a aquellos que superaban las pruebas del templo. Los pitagóricos no veían las matemáticas como simples números, sino como un lenguaje sagrado que describía la estructura misma de la realidad. Los rosacruces, los templarios, los masones y otras órdenes que operaban desde las sombras han sido los guardianes de un conocimiento que no se enseña en las academias ni se predica en los púlpitos. Porque comprender la verdad no es un acto intelectual, sino una transformación del ser. Quienes han recorrido el sendero de la iluminación saben que el mundo visible es solo un velo. El Kybalión, el texto que resume la sabiduría hermética, enseña que el todo es mente, que la realidad no es más que una proyección del pensamiento, que la conciencia moldea la existencia y que aquellos que comprenden este principio pueden influir en la materia, en el tiempo y en el destino. Esta es la gran herejía, la idea de que el hombre no es una criatura sometida a fuerzas externas, sino el arquitecto de su propio universo. Los iniciados en las órdenes esotéricas han sabido siempre que el conocimiento debe ser revelado por etapas, porque la luz, si es demasiado intensa, puede cegar en lugar de iluminar. Así como un niño no puede entender las complejidades de la astronomía sin antes aprender a contar, la mente humana debe ser preparada para recibir las verdades más elevadas. Por eso, en la masonería, los grados de iniciación representan no una acumulación de información, sino un proceso de transformación interna. No se trata de saber, sino de ser. Las sociedades esotéricas han comprendido que la realidad está sostenida por símbolos, que el lenguaje de lo sagrado no es literal, sino metafórico. El ojo que todo lo ve, la pirámide, la estrella de 6 puntas, el loto, el águila bicéfala. No son simples imágenes, sino claves para despertar aspectos dormidos de la conciencia. En los templos egipcios, en los manuscritos alquímicos, en las arquitecturas ocultas de las catedrales góticas, se han escondido mensajes para aquellos que puedan descifrarlos. Porque el universo habla en símbolos, y quien no los entiende, permanece ciego ante el gran diseño. Los rosacruces afirmaban que la verdad no puede ser enseñada, solo recordada. En sus escritos, se decía que el hombre ya posee la chispa de la divinidad dentro de sí, pero ha sido programado para olvidarla. Los alquimistas medievales ocultaban sus conocimientos bajo metáforas de metales y transmutaciones, pero su verdadero trabajo no era con la materia, sino con el alma. El oro no es un metal, sino el espíritu purificado. El plomo no es un mineral, sino la mente densa, atrapada en la ilusión.
Los templarios, por otro lado, fueron acusados de herejía no porque desafiaran la Iglesia, sino porque poseían un conocimiento que amenazaba su monopolio espiritual. Se decía que custodiaban secretos sobre la verdadera naturaleza de Jesús, sobre la conexión entre la conciencia y la divinidad, sobre el poder que yace en la geometría del universo. No es coincidencia que sus catedrales fueran construidas con una precisión matemática que resonaba con las vibraciones de la Tierra, alineadas con constelaciones, diseñadas como portales de energía. Los iluminados han existido siempre, pero su conocimiento ha sido disfrazado, velado en símbolos, protegido de aquellos que lo buscarían por simple curiosidad. Porque el poder del despertar no es un juego. No se trata de acumular información, sino de acceder a un nivel de existencia donde la realidad misma responde de manera diferente. El sendero de la iluminación no es un camino que pueda recorrerse con la mente ordinaria. Requiere desaprender, destruir los conceptos erróneos con los que hemos sido programados, atreverse a mirar detrás del velo. No es un sendero de fe ciega, sino de certeza absoluta, porque el que ha visto la verdad no necesita creer en ella. Las sociedades esotéricas han sido demonizadas, ridiculizadas o convertidas en conspiraciones de ficción, porque aceptar que han custodiado un conocimiento real es admitir que la historia no es como nos la han contado. Que el mundo no es lo que parece. Que hay puertas ocultas esperando ser abiertas. Pero esas puertas solo pueden abrirse desde dentro. Porque la mayor enseñanza de los iluminados, la que se oculta detrás de todos los símbolos y rituales, es la más sencilla y la más aterradora al mismo tiempo. Tú eres la clave. Capítulo 14. El código del destino. Cómo utilizar estos conocimientos en tu vida. Un río fluye sin resistencia, siguiendo el cauce que le ha sido trazado, pero su curso no está determinado por un destino inmutable. Con suficiente energía, con el tiempo adecuado, con la dirección correcta, puede desviarse, puede transformarse en una cascada o en un océano. Así también el destino, ese concepto que ha sido visto como un decreto escrito en piedra, es en realidad una corriente moldeable, una red de posibilidades esperando a ser elegidas. No se trata de escapar de lo inevitable, sino de comprender que lo inevitable es solo aquello a lo que hemos dado permiso de existir. Cada enseñanza revelada hasta ahora ha sido un fragmento del código, una pieza del mapa que conecta lo visible con lo invisible, lo material con lo etéreo, lo que somos con lo que podemos llegar a ser. Desde los grimorios de la antigüedad hasta la física cuántica, desde los secretos de las sociedades esotéricas hasta las enseñanzas ocultas en los evangelios apócrifos, todo apunta hacia una verdad única: la realidad no es algo que ocurre a ti, sino algo que ocurre a través de ti. Las antiguas tradiciones sabían que el destino no es más que la manifestación de la conciencia. En el Evangelio de Tomás, Jesús susurra a quienes pueden escuchar: si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. En esta frase, tan simple como profunda, se encuentra la clave de todo. Lo que crees, lo que sientes, lo que piensas, todo se proyecta hacia afuera como un reflejo de lo que ya existe en tu interior. En la Cábala se enseña que cada ser humano está en una escalera de Jacob, ascendiendo y descendiendo en los niveles de su propia conciencia. El destino no es fijo porque cada elección, cada pensamiento y cada intención reescriben la historia que aún no ha sido vivida. En la alquimia, esta idea se simbolizaba en la transmutación del plomo en oro, pero no como un proceso externo, sino como una transformación interna. No se trata de cambiar el mundo con fuerza, sino de cambiarse a uno mismo hasta que el mundo ya no tenga más remedio que reflejar esa transformación. Los textos herméticos lo describen con una sola frase: como es adentro, es afuera. La realidad no es más que un espejo de la vibración que emana de cada ser humano. No importa cuántas herramientas se posean, cuántos secretos se descifren, si la frecuencia interna sigue siendo la misma, el destino seguirá siendo el mismo. Quien entienda esto no buscará cambiar la realidad, sino alinearse con la versión de la realidad que desea experimentar. El Buda enseñaba que el sufrimiento nace de la ilusión, de la creencia de que estamos separados del todo, de que somos víctimas en lugar de creadores. En los templos esotéricos de Egipto,
Los iniciados aprendían que la energía silla la atención, que aquello en lo que se enfoca la mente se expande, que el poder más grande no es imponer la voluntad sobre el mundo, sino dirigir la propia conciencia con absoluta claridad. La manifestación, ese arte oculto que ha sido descrito en diferentes formas a lo largo de la historia, no es una técnica, sino un estado del ser. No es algo que se hace, sino algo que se es. La realidad responde no a los deseos pasajeros, sino a las certezas profundas. No a las palabras pronunciadas sin convicción, sino a la vibración que emana de la identidad más profunda de cada ser. Pero aquí yace el mayor de los secretos, aquel que ha sido velado detrás de metáforas, escondido en textos antiguos, susurrado solo en los círculos más cerrados del conocimiento esotérico. El destino no se elige con la mente racional, sino con la totalidad del ser. La energía de un pensamiento es insignificante comparada con la energía de una certeza absoluta. Un hombre puede afirmar que quiere libertad, pero si en su interior vibra con el miedo a perderla, el universo responderá a su miedo y no a su deseo. Puede decir que anhela riqueza, pero si en su interior siente carencia, la carencia será su destino. Los maestros sufíes enseñaban que Dios no responde a las palabras, sino a la vibración con la que se pronuncian. La cábala afirma que los nombres sagrados no tienen poder si se repiten sin comprensión. Los yogis de la India sabían que un mantra vacío es solo ruido, pero un mantra cargado con intención es una llave que abre puertas en la realidad. El código del destino no es una fórmula, sino un principio. La realidad es un reflejo de la conciencia, y la conciencia es un reflejo de la identidad profunda de cada ser humano. No se trata de decir, quiero esto y esperar que ocurra. Se trata de convertirse en aquello que se desea experimentar. Quien busca amor debe vibrar en amor. Quien busca abundancia debe alinearse con la certeza de la abundancia. Quien busca iluminación debe recordar que ya es luz. Todo ha sido enseñado antes, pero solo puede ser comprendido por aquellos que están listos. La mayor ilusión del destino es hacernos creer que estamos atrapados en un camino del cual no podemos salir. Pero el destino no es un río sin control. Es una estructura flexible, una matriz de infinitas posibilidades que responde a la conciencia que la observa. No hay límites. No hay barreras. Solo hay el reflejo de lo que cada uno elige ser en lo más profundo de su existencia. Y quien entienda esto, no necesitará buscar más respuestas, porque habrá comprendido que él mismo es la respuesta. Capítulo 15. Despierta el poder, el último secreto. El amanecer no es un evento externo, sino un despertar interno. No ocurre cuando el sol asciende en el horizonte, sino cuando la luz de la conciencia atraviesa la sombra del olvido. Durante siglos, la humanidad ha caminado entre símbolos velados, fragmentos de verdad dispersos en templos, en códices ocultos, en las palabras de aquellos que fueron perseguidos por decir demasiado. Pero el mayor secreto, aquel que las sociedades esotéricas han protegido, aquel que ha sido codificado en las enseñanzas de los sabios, aquel que yace en el corazón de todas las grandes tradiciones espirituales, nunca ha estado fuera del alcance de nadie. Ha estado aquí, esperando ser recordado. La gran ilusión es creer que existe algo que descubrir, que el poder está en el exterior, que el conocimiento es algo que se adquiere. Pero el último secreto no es algo que pueda aprenderse, porque no es un concepto. Es un reconocimiento. No es una llave, porque la puerta nunca ha estado cerrada. No es una búsqueda, porque nunca ha estado perdido. La verdad ha sido dicha 1000 veces, pero solo puede ser entendida cuando la conciencia está lista. Jesús la susurró en sus parábolas, diciendo, el reino de Dios está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Hermes la codificó en la tabla esmeralda con las palabras, como es arriba, es abajo. Buda la expresó al alcanzar la iluminación, cuando comprendió que no había nada que alcanzar. Los alquimistas la ocultaron en sus fórmulas, afirmando que la transmutación era del espíritu, no de los metales. La verdad es esta, no hay secretos. No hay barreras. No hay separación. No hay poder fuera de ti. La mente ha sido programada para creer que está incompleta, que necesita algo externo para ser poderosa.
Religiones, sistemas filosóficos, estructuras de poder han sostenido la idea de que la iluminación es un premio que se obtiene después de cumplir ciertos requisitos. Pero la realidad es mucho más simple y, al mismo tiempo, más radical. Ya eres lo que buscas. La única diferencia entre el que está dormido y el que está despierto es la percepción. No hay grados de poder, solo grados de recuerdo. No hay personas más iluminadas que otras, solo personas que han dejado de dudar. Durante siglos, los grandes maestros han tratado de comunicar esto, pero el lenguaje es una prisión. La experiencia de despertar no puede ser transmitida con palabras, porque las palabras son símbolos, y la verdad no es un símbolo, sino un estado del ser. Por eso el silencio de los iniciados, por eso los secretos codificados en rituales y metáforas. No porque la verdad deba ser oculta, sino porque solo puede ser comprendida desde dentro. La manifestación, el poder del verbo, la alquimia, la física cuántica, el conocimiento hermético, todo apunta en la misma dirección. La realidad responde a lo que eres, no a lo que deseas. El universo no obedece peticiones, sino vibraciones. No sigue órdenes, sino estados de conciencia. El que se sabe poderoso, es poderoso. El que se sabe libre, es libre. El que se sabe completo, ya no busca nada. Este es el último secreto. No hay rituales que deban ser realizados. No hay invocaciones que sean necesarias. No hay puertas que deban abrirse. Todo está aquí. Todo está dentro. La única diferencia entre el que sigue buscando y el que ha encontrado es la certeza absoluta de que nunca hubo nada que buscar. El pez que se pregunta dónde está el océano está tan inmerso en el que no puede verlo. Así también la mente humana ha sido condicionada para buscar fuera lo que ya existe dentro. Pero el océano no necesita ser encontrado. Solo necesita ser reconocido. Despertar no es aprender. Es recordar. Y aquel que recuerda, ya no necesita nada más.